Pastor. Buenos días, hermana Gabriela. Buenos días con todos. Bendiciones. Estamos ya en nuestro día viernes de preparación, ¿verdad? Para el Santo Sábado. Así que esperamos por la gracia de Dios que hoy sea un día también muy bendecido por el Señor y nos preparemos para poder recibir ese día maravilloso, el día del Señor. Así que cada uno recordando que nuestra casa, nuestra mesa, nuestra sala, listas para recibir este día especial con los detalles, ¿sí? Con todos los detalles que podemos agregar para hacer justamente de este sábado un día súper que especial. Así que vamos a prepararnos, vamos a hacer este día, como dice la Biblia, el día de preparación, ¿no? El día de preparación para recibir el día del Señor. En esta mañana vamos a compartir con ustedes este maravilloso tema. Se titula El discipulado de los hijos adolescentes, ¿ya? El discipulado de los hijos adolescentes. Y los principios que vamos a recordar están bajo el ejemplo de Abraham, el patriarca Abraham, tomado de esta lectura que está en el libro de Génesis capítulo 22. Así que yo les invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 22 y vamos a leer allí desde el versículo 1. Vamos a recordar esta historia cuando Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Ya? Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 22 y leemos desde el versículo 1. Dice: Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham, y éste respondió: heme aquí, aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y le puso sobre el altar, sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar
de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Muy bien, hasta allí leemos esta historia muy conocida por cada uno de nosotros, ¿sí? Una historia que nos recuerda la obediencia de Abraham y la obediencia de Isaac, ¿cierto? Porque Isaac fue muy obediente a su padre y muy obediente a Dios, considerando que la orden de Dios estaba por sobre la voluntad de ellos, ¿ya? Me encanta mucho esta historia, porque allí hay un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de fidelidad de parte del padre Abraham y de parte del hijo Isaac, ¿ya? Entonces aquí vemos un sacerdote del hogar y un hijo adolescente que sin duda tenía muchas inquietudes, pero que también sabía y estaba consciente que hay que obedecer a Dios, ¿ya? Aquí en esta historia hay por lo menos 7 principios o actitudes que Abraham tuvo con su hijo Isaac, su hijo adolescente, ¿ya? Y este cuadro histórico se convierte en una enseñanza pedagógica por el comportamiento que está allí de parte de Abraham y también de parte de Isaac. Y entonces esto sirven como principios para el discipulado, para los adolescentes de hoy en día, ¿ya? Entonces vamos, hermanos, a comprender estos 7 principios. Principio número 1, como lo dice allí el versículo 2, y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, dice la Biblia, a quien amas, ¿ya? Entonces, el principio número 1, los padres deben amar a sus hijos, ¿sí? Los padres deben amar a sus hijos. Abraham amaba intensamente a su hijo. A lo largo de toda la historia que acabamos de leer, se nota esto, ¿sí? El amor de un padre hacia su hijo. Abraham amaba intensamente a su hijo Isaac. Amar a los hijos significa, escuchen muy bien, amar a los hijos significa tomar en serio nuestra responsabilidad como padres. Tener hijos y criar hijos no es un asunto liviano, ¿ya? No debemos criarlo como sea, como nos dé la regalada gana, sin orden, sin principios, sin obligaciones, sin responsabilidades, ¿ya? Sin buscar ser lo mejores cada día. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos que ser responsables, ¿sí? En el mundo animal, pues allí quizá en algunos animales podemos ver un ejemplo de eso, como la gallina cuida a sus polluelos, por ejemplo, ¿ya? Y los cuida y los protege y los defiende incluso, ¿verdad? Nosotros vemos allí cuando uno quiere acercarse allá a los pollitos, la gallina pues los defiende y los cuida, les da abrigo, extiende sus alas, le da el alimento, ¿sí? Hay responsabilidad. Nosotros mucho más como seres humanos que Dios nos ha dado el intelecto, el razonamiento, ¿sí? La capacidad, la voluntad de decidir y hacer. Entonces, amar a los hijos significa tomar en serio la paternidad y la maternidad. Nosotros como padres somos la figura de Dios en nuestro hogar. Ser padre o madre es algo serio.
Y a veces hay padres que no lo entienden o que no lo entendemos, ¿sí? No es un asunto liviano, es algo serio. Más serio que ser un buen jefe. Tú puedes ser un buen jefe, tú puedes ser un buen empleado, un buen trabajador, un buen administrador, puedes ser alguien que puedes ser muy exitoso en tu trabajo, puedes ser una persona muy trabajadora y sabes ganar dinero y sabes conseguir lo que tú quieres, ¿ya? Pero, pero, ser padre y madre es algo mucho más que eso, ¿sí? Es más serio que ser un buen obrero, incluso al servicio de la iglesia. Es más serio que ser un buen profesional. Entonces, Dios nos pide que nosotros como padres tomemos la responsabilidad, ¿ya? Si amamos a nuestros hijos, seamos responsables, ¿ya? Seamos responsables. Allí está demostrado el verdadero amor. El padre que ama a su hijo es responsable. Toma en serio su rol de padre, ¿ya? Porque los hijos hay que dejar un legado, hay que amarlos y hay que dejar un legado de bien, de salvación, del amor del Señor para ellos, de fe y obediencia. Entonces, amemos a nuestros hijos y seamos responsables. Con la responsabilidad se demuestra cuánto los amamos. Entonces, no es amarlo como algo que uno siente en el corazón. Claro, yo amo a mis hijos, pero ¿qué hago por ellos? ¿Cómo me esfuerzo por ellos? ¿Cómo me dedico realmente a ellos? ¿Cómo tomo responsablemente mi rol de padre, mi rol de madre? ¿Sí? Entonces, el primer principio, los padres deben amar a sus hijos, ¿ya? Y amar a los hijos significa tomar en serio la paternidad y la maternidad. Principio número 2. Aquí en el mismo versículo 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria. El segundo principio es los padres deben educar espiritualmente a los hijos, ¿sí? Los padres deben educar espiritualmente a los hijos. En la cultura judía, Moria evoca una experiencia espiritual más rica, porque aquí lo dice, ¿no? ¿Ya? Que este lugar ya era muy conocido, ¿sí? ¿Sí? Ya era conocido este lugar. Entonces, en la cultura judía, Moria evoca una experiencia espiritual. Los padres necesitamos enseñar a los hijos todas las cuestiones espirituales. Esta enseñanza debe ser teórica, ¿sí? Teórica, tomada de la palabra de Dios y por supuesto también debe ser práctica. Los hijos deben escuchar el discurso de la religión y también deben ver la práctica de la religión en sus padres. Recordemos que los hijos adolescentes, los jóvenes, ellos cuestionan muchísimo la incoherencia, ¿ya? Cuando ven a un papá que es hipócrita, que tiene una doble vida, un doble discurso. Claro, él es cristiano, él va a la iglesia, él habla de Dios, él participa, ¿no? Hace cosas buenas, pero aquí en casa o en la calle es otro. Entonces, cuando los hijos adolescentes ven esta incoherencia, los padres ven que ellos no son coherentes en lo que dicen ser, entonces ellos toman distancia, ellos cuestionan eso y
para ser así, ellos dicen, no, eso no está bien. Entonces se rebelan. Y mucha de la rebeldía de la juventud es por causa de los adultos que no tenemos una vida coherente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros como padres educamos espiritualmente a los hijos, debemos enseñar a los hijos, ¿ya? Para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, pero también debemos ser ejemplo para que ellos vean de manera práctica cómo nosotros somos como cristianos, ¿ya? Hay una cita de Elena de White que dice así: para que la religión influya en la sociedad, deben influir primero en el círculo del hogar. Si se enseña a los niños a amar y temer a Dios en la casa, se verá que cuando a su vez salgan al mundo, estarán preparados para educar a sus propias familias para Dios. Y así los principios de la verdad se implantarán en la sociedad y ejercerán una influencia poderosa en el mundo. La religión no debe divorciarse de la educación dada en la familia. Entonces, en casa, en el hogar es donde se logra esto, ¿ya? Se logra vivir la vida cristiana. Es donde realmente somos quienes somos, sin máscaras, sin mascarillas, ¿ya? Sin mascarillas. Somos realmente quienes somos. Tu esposa, tu esposo, son los primeros en certificar si tú realmente amas a Dios y quieres ir al cielo. Tus hijos te ven y ellos también pueden certificar si tú realmente amas a Dios. Por supuesto que nadie es perfecto y todos tenemos defectos y debilidades, ¿ya? Pero eso no significa que nosotros no debamos ser transformados por el Espíritu Santo, no debamos ser transformados por Dios y que realmente tengamos una vida nueva, diferente, distinta, como cristianos verdaderos, ¿ya? Y es eso lo que los hijos ven. Y ellos desean aprender esa vida espiritual en el hogar. Cuando ellos escuchan la palabra y ven en el ejemplo de sus padres. Entonces, allí estaremos fomentando lo verdadero y lo mejor, ¿ya? Porque la religión debe influir, ¿sí? Y esa influencia comienza en el círculo del hogar, ¿ya? Entonces, cuando los hijos ven que se ama y se teme a Dios en la casa, ellos van a aprender lo mismo, para que cuando salgan al mundo, pues por supuesto, van a continuar con eso. Principio número 3, tomado desde el mismo versículo 2, donde decía, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El tercer principio, padres e hijos deben adorar juntos. Hemos repetido muchas veces, ¿ya? Cuando hablamos del culto familiar, por ejemplo, ¿ya? Yo espero que todos ustedes estén haciendo el culto familiar en la mañana y en la tarde, ¿sí? A Abraham e Isaac adoraban juntos. Padres e hijos deben adorar juntos. Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre ofreciendo sacrificios a Dios y a participar con su padre de esos momentos de comunión. La lectura nos da eso a nosotros. Nos muestra de que había una costumbre de padre e hijo. Isaac sabía lo que se necesitaba para el holocausto. Por eso es que él preguntó dónde estaba el cordero. Esto era una práctica que ya se vivía en la vida de Isaac y su padre. Ellos adoraban juntos, participaban juntos de los sacrificios a Dios.
y tenían sus momentos especiales de comunión. Entonces, adorar, buscar a Dios es algo esencial en la adolescencia, y los adolescentes están abiertos a la adoración. En este sentido, la religión saludable es esencial, pues adorar a Dios en casa y en el templo, en la iglesia, ayuda muchísimo, porque eso ayuda en las perspectivas emocionales, psicológicas, cognitivas, moral, en la realización personal. Ayuda muchísimo estar juntos adorando a Dios en casa y cada sábado en la iglesia, ¿sí? Porque somos parte de una comunidad religiosa, somos parte de la iglesia, que es la familia de Dios. Entonces tenemos que adorar juntos a Dios con los hijos. ¿Está bien? Principio número 4. Principio número 4. Leen allí en el versículo 6. Dice allí, tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac, su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y se fueron los dos juntos. Esa palabra juntos está allí. Lo mismo dice el versículo 8. Abraham respondió, Dios provea el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En estos dos versículos menciona que padre e hijo iban juntos. Entonces el cuarto principio es, los padres deben convivir con sus hijos. Abraham e Isaac eran amigos cercanos. Ellos eran cercanos. La Biblia resalta mucho esto, que iban juntos. Entonces, la mejor manera de mostrarles a nuestros hijos que están en primer lugar en la agenda es dedicándoles tiempo de calidad. Y si es posible, también de cantidad. Con la calidad del tiempo, le digo a mi familia, ustedes son importantes. Y por eso les doy el mejor instante de mi día, aunque sea pequeño. Con la cantidad de tiempo, le digo a mi familia, me gusta estar con ustedes. Y por eso paso el tiempo que sea necesario para conversar, para jugar, para reírnos, para ver una película, para andar en bicicleta, para ir al río, ¿sí? Para jugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando dedicamos tiempo de calidad, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Ustedes son importantes. ¿Ya? Cuando dedicamos tiempo de cantidad, o sea, en cantidad, yo le estoy diciendo a mi familia, a mis hijos, me gusta estar con ustedes. ¿Listo? Entonces, tiempo de cantidad y de calidad. Debemos dedicar a los... separar el tiempo para lograr esto. Hay padres que solamente se dedican a trabajar. Todo el día. Todo el día. Y en la noche, cansados, no hay tiempo para los hijos. ¿Ya? El sábado, el viernes por la noche es momentos muy especiales para dedicar tiempo a la familia. ¿Sí? El día domingo, ¿sí? Tenemos que nosotros darnos el tiempo y organizarnos de tal manera que tengamos ese tiempo valioso. ¿Sí? Principio número 5. Dijimos que eran 7, ¿verdad? Principio número 5. ¿Sí? Como dice ahí el versículo 7 y 8, después dijo a su hijo Isaac, después dijo Isaac a Abraham, a su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío, Isaac. Tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ya? Entonces, este principio dice, los padres deben dialogar con sus hijos. Isaac no tenía barreras. Así es.
Isaac no tenía barreras. Isaac hablaba de manera natural y espontánea. Entonces, Isaac no tenía barreras en la comunicación con su padre. Había confianza, la cercanía mostraba que ellos dialogaban. Entonces, una de las preguntas más importantes que un hijo puede hacer es, mamá, papá, ¿podemos hablar? Wow. Cuando un hijo dice eso a su padre, su madre, está creando un momento de diálogo maravilloso. ¿Sí? Podemos hablar, podemos conversar. Entonces, el momento de diálogo con los hijos es realmente importante. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un diálogo fluido con tu hijo? Cuando entendiste sus sentimientos, ¿ya? A veces hay sentimientos y emociones muy guardadas en los hijos, muy guardadas del pasado. Muchas cosas que los hijos guardan allí, pueden ser hasta resentimientos que los padres no saben, porque no hay diálogo, porque no hay comunicación, porque no hay amor, porque no hay entrega. Entonces, el éxito en el discipulado de los hijos depende en gran medida de la manera como los padres se comunican con los hijos, cómo nos comunicamos con ellos, ¿sí? Además de eso, los hijos que logran comunicarse con los padres son los que están más seguros de sí mismos. Entonces, muchas de las inestabilidades de muchos jóvenes hoy, ¿ya? Es parte de la inseguridad porque jamás han estado seguros en el regazo de amor de sus padres. Jamás ha habido esa confianza y esa comunicación fluida. Pero ojo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Podemos hacerlo. Podemos volver a entrar en esa comunicación fluida con los hijos. Podemos hacerlo. Creamos los mecanismos y los medios posibles para lograr esa comunicación. Los hijos que logran comunicarse con los padres son más seguros de sí mismos, ¿ya? Se equivocan menos, analizan mejor las cosas, porque consultan, porque hablan, porque dialogan. La comunicación sincera es la prioridad número 1 de los hijos. Entonces, por esa razón, este principio también es importante. El diálogo con los hijos. Principio número 6. Principio número 6. Versículo 9. Este versículo muestra algo muy interesante. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. O sea, ya Isaac sabía que él era el cordero, él era el sacrificio, ¿sí? Ya sabía, y él no salió corriendo, no salió corriendo. Su padre ya era de avanzada edad. Él no salió corriendo, él no huyó, ¿sí? Él simplemente obedeció sumisamente para cumplir el pedido de Dios. Entonces, el principio número 6 es, padres e hijos deben compartir juntos los sacrificios de la vida, ¿ya? Este fue un momento de extremo sufrimiento para el padre Abraham. Uno puede imaginarse con dolor, con llanto, incluso esta escena, ¿ya? Para Abraham no fue fácil, así como para Dios no fue fácil el sacrificio de su hijo. Entonces, Abraham tenía la esperanza hasta el final de que Dios iba a cambiar la orden. Por eso que a los siervos los dejó en cierto lugar. Le dijo, espérenos aquí porque yo y el muchacho vamos a adorar y volveremos, le dice la Biblia. Porque Abraham tenía todavía la esperanza de que algún momento Dios cambiara esa
esa decisión, ese pedido ahí, esto que le digo está en el versículo 5, ¿no? Esperad aquí con el asno, dice, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos. Tenía esa esperanza. Y también le dice, Dios proveerá, le dijo cuando le preguntó dónde está el cordero para el sacrificio. ¿Ya? Pero cuando ya llegó la hora de la hora, ya llegaron al lugar, después de 3 días que habían pasado en la caminata, fue una larga caminata y pesada para Abraham, porque Abraham era el único que sabía lo que debía de hacer. No lo supo Sara, no lo supo los siervos. Hasta cierto momento tampoco lo sabía Isaac, pero ya llegó la hora de hablar y de hacer lo que Dios había pedido. Entonces, este fue un momento de extremo sufrimiento para el padre Abraham, pero también Isaac compartió este sufrimiento. ¿Ya? Entonces, discipulado con los hijos adolescentes es una caminata que tiene momentos. ¿Ya? El discipulado es una caminata en la que tenemos momentos alegres y momentos de tensión. No podemos transformar esta caminata en puros momentos de diversión. El sufrimiento es parte del proceso de maduración. Un aspecto en el tema del sufrimiento como elemento esencial del discipulado es la necesidad de negar algunas cosas a los adolescentes. Pocas cosas son más perjudiciales para un adolescente que tener todo lo que quiere en el momento que quiere. Hay que saber decirle no también a muchas cosas. Este sentimiento materialista e inmediatista rápidamente es aplicado a las cuestiones espirituales y morales, con la consecuente creencia de que se puede hacer todo a cualquier hora sin que nadie tenga el derecho de controlar o pedir cuentas. Los buenos padres saben negar cosas a sus hijos, aunque esas cosas sean esencialmente buenas. ¿Por qué negar cosas incluso buenas es importante en el proceso del discipulado? Negar cosas permite el sentimiento de gratitud, desarrolla la paciencia y ayuda a eliminar el orgullo. No todo debe ser sí, no todo se le debe conceder, ¿ya? Pero no nos olvidemos de todos los otros principios, ¿ya? Porque hay veces, padres, siempre le decimos no a los hijos y no hay amor, no hay diálogo, no hay comunicación, no hay adoración de juntos, no hay nada de esas cosas. Entonces, hay que también complementarse con los demás. Y el principio número 7, los padres deben consagrar totalmente sus hijos a Dios. Como dice el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces, Abraham le entregó Isaac a Dios sin reservas, y esta entrega fue tan decidida que el ángel tuvo que gritar 2 veces, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, para evitar el sacrificio porque ya su padre lo entregó. Entonces, los hijos nunca son tan nuestros como cuando los entregamos totalmente a Dios. Consagrar los hijos a Dios significa interceder por ellos y con ellos, es decir, orar por ellos y orar con ellos. ¿Has orado ya con tus hijos personalmente, con cada uno? ¿Has orado con ellos? Hazlo si no lo has hecho. ¿Ya? Entonces, entregar a nuestros hijos totalmente a Dios significa involucrarlos en la misión. Sale también con ellos a hacer una obra misionera cada cierto tiempo. Invítalo a entregar 1 kilo misionero a una familia necesitada, ¿ya? Entonces, cuando los involucramos en la misión, también los estamos entregando a Dios. Por cuanto nuestros hijos están involucrados de alguna forma en la misión, son totalmente de Dios, ¿ya? Entonces, Dios nos pide eso.
que nosotros podamos entregar nuestros hijos totalmente a Dios. Orar con ellos, orar por ellos, ir juntos a cumplir la misión. Son los padres quienes deben enseñar la palabra de Dios a los hijos, en el culto matutino, en el desayuno, en el camino a la escuela, en un paseo en el parque, en un juego de fútbol, en un juego de juguetes, ¿ya? En el culto vespertino y al llevarlos a dormir. Nos corresponde como padres enseñar a los hijos la palabra de Dios. Nosotros debemos alfabetizar a nuestros hijos e hijas en la palabra de Dios. Y eso es fundamental en el proceso de discipulado. Entonces, apreciados hermanos, el Señor nos bendiga y nos ayude a aplicar estos 7 principios tomados aquí de esta historia hermosa registrada en la Biblia de Abraham e Isaac. Un buen ejemplo de un padre lleno de fe y obediencia y de un hijo igual lleno de fe y obediencia. Y cada uno de nosotros debemos saber lo que tenemos que hacer. Hagamos nuestra parte y Dios hará la suya. Vamos a orar y que Dios nos bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos principios, Señor, para hacer un discipulado maravilloso en nuestros hijos, sobre todo adolescentes, Señor. Que ellos se sientan amados, que ellos se sientan importantes, que ellos se sientan, Señor, que como padres somos responsables y tomamos en serio nuestra labor de padres. Solamente conseguir dinero para darle el alimento, el vestido, la educación, sino también separar tiempo de cantidad y calidad para estar con ellos, para que ellos vean que son importantes, para que ellos vean que nos gusta pasar tiempo con ellos. Ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones como padres. Ayúdanos a ser responsables y ayúdanos, Señor, a prepararlos para la eternidad. En tus manos encomendamos nuestras vidas como padres, síguenos dando sabiduría. Y también, Señor, en tus manos encomendamos a cada uno de nuestros hijos, nombre por nombre, Señor, porque te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.